Bueno, pero ahora, ¿y usted qué ha sentido cuando se enteró, digamos, de las revelaciones de Dionisio Romero? Porque aparentemente usted le daba terror, no podía ni verlo, para soltar $3.650.000 solo por miedo, es una cosa pues que increíble. No, yo no creo que tenga miedo Dionisio Romero. Yo lo que creo es que el señor Romero se ha visto forzado a declarar lo que cuando lo llamaron ya había el rumor de su aporte a la campaña. Entonces, cuando se ha visto en la situación de declarar en fiscalía, ha tenido que definir si seguía manteniendo el secreto celosamente guardado durante tantos años o lo decía. Entonces se ha buscado el mal menor y lo ha dicho, ¿no? Pero acá hay varias aristas que se tienen que ver, ¿no? ¿De dónde vino la plata? Estamos viendo que el BCP, el Credit Corp, tenía un banco en un paraíso fiscal y lo ha sacado de su caja 2. Eso también hay que señalarlo, ¿no? Y las otras empresas, los otros empresarios que han salido a decir, no lo han hecho por patriotismo, por la búsqueda de la verdad, lo han hecho simplemente porque se han visto amenazados de que ya la Fiscalía sabía esto, entonces ante el fiscal no han podido mentir. Claro, pero mi pregunta iba en el sentido si es creíble que un empresario de 3 millones, ojo, $3.650.000 cuando los demás daban 200.000 solo por miedo. Y claro, y en las fechas en las fechas uno ve, claro, usted estaba en cuarto lugar. Eso no es creíble. Lo que pasa es, creo que ya algo he dicho sobre esto, es que desde décadas, por lo menos hace unos 50 o 100 años de república, la aristocracia económica, la plutocracia o la élite económica del país, sea en un momento los guaneros, sea en otro momento los latifundistas, los gamonales, los pesqueros tipo pues los grandes, ¿no? Pesqueros o los mineros, siempre han querido manejar a la política. Y la mejor manera de manejar la política era financiando las campañas y domesticar a los políticos, ¿no? Eso no, lo que ha hecho Romero hijo, también lo hizo Romero padre y lo ha dicho, ¿no? Y así lo han hecho, es cuestión de simplemente rebuscar. Entonces hay que saber quién le financió la campaña a los candidatos del año 80, del 85, del 90, del 2001, etcétera. Acuérdense que Soros le financió $700.000 de frente a Toledo, ¿no? Entonces el problema con nosotros es que nosotros no transamos con ellos, ¿no? Y si es creíble, claro que es creíble. Lo que no es creíble es que lo haya hecho por miedo, sino es porque era un sistema que se ha venido manteniendo donde los congresistas y la mayoría de candidatos a la presidencia han pasado por ese aro. Y sería bueno que les hagan una investigación de su patrimonio a todos los congresistas que tienen por lo menos 10 años o 20 años en el Parlamento para hacer cómo compraron sus patrimonios, cómo han hecho esos patrimonios con el sueldo de congresistas. Entonces, yo en conclusión le digo, no lo he hecho, no creo que por miedo a mi candidatura haya puesto 3 millones y picos a la tercera candidata que estaba en la lista y no ha apostado a los otros. Lo he hecho porque sencillamente, probablemente han apostado a varios candidatos y esa es una manera de hacer cosas para mantener sus negocios viento en popa. Bueno, ahora pasemos ya al financiamiento de su campaña, que está también en un proceso de investigación. Y justamente hoy el juez Richard Concepción Carguancho lo que ha hecho es simplemente no aceptar los recursos que ha presentado su defensa y han decidido pasar ya a la fase oral y que esto se va a ver, entiendo, ya en los primeros meses del 2020, tanto en el financiamiento que según Jorge Barata le entregó $3 millones, como en el financiamiento supuestamente de Venezuela, ¿no? De Hugo Chávez. Bueno, lo que estamos viviendo acá es una judicialización de la política, como lo dije también, una politización de la justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la única manera de explicarnos cómo podemos ir nosotros en una etapa intermedia donde estamos para empujarnos a un juicio oral donde están criminalizando un supuesto aporte de campaña, tomando en cuenta además que en la época del 2011 no había una ley que penalizara los aportes de campaña, ¿no? Y además el Estado no financiaba los partidos políticos. Entonces, a lo mucho, allí podría haber un desorden administrativo, pero no un crimen, como lo está planteando el juez, ¿no? Y por otro lado... Entonces, ¿se acepta que ha habido financiamiento? No, yo no, justamente no sé en qué parte. Está como el de la carta, ¿no? No, lo que le estoy diciendo es que
se está criminalizando un supuesto aporte de campaña que nosotros hemos rechazado, ¿no? Y se está criminalizando de la peor manera, como lavado de activos, y a mi esposo le están pidiendo 27 años y a mí 20 años, ¿no? Cuando esto no tiene nada de crimen, no era ni siquiera un delito, y el juez hoy día está pues actuando de una manera que desconoce y trapea el Código Procesal Penal. Entonces, ¿de qué se están basando? De dichos y diretes nada más. Porque bueno, es la declaración de Jorge investigación, Barato, ¿no? Mire, esta investigación viene de 2015, ¿no? Entonces, para pasar de una etapa de investigación preliminar a preparatoria, de preparatoria a una acusación, y una acusación a un control de acusación, y después de un control de acusación, un juicio oral, los niveles, la calidad de la información debe ser más pulida. Yo no lo puedo llevar a usted a un juicio oral bajo una sospecha, pero a nosotros nos están llevando a un juicio oral bajo sospechas que debieran estar en una situación normal, en una etapa de investigación preliminar. ¿Por qué? Porque el señor Barata, en el tema del 2011, no ha aportado ninguna prueba de que nos haya aportado a nosotros 3 millones de dólares como dice. Y se está valiendo de decir que vino con un maletín negro, que estaba con zapatos marrones, que estaba despeinado, o sea, chismes, pero al final no hay ningún documento, ¿no? Y esto está pasando en todos nuestros procesos. En el tema, por ejemplo, del 2006, que en Venezuela... Sería complicado que entreguen pues un documento si sabemos que es plata que no quieren declarar, ¿no? Pero entonces, ¿vamos a condenar a una persona por lo que hizo un señor? ¿A ese nivel está llevando la justicia? Yo creo que el sistema de colaboraciones eficaces se ha malversado, se ha manoseado tanto que lo hemos traído importado de Brasil con todas las contaminaciones que vienen. Por ejemplo, ¿no? El otro caso, el colaborador y acusado, o el acusado Belaúnde del Ocio. El señor tiene un rosario de temas judiciales que quiere resolverlos con nuestro caso, y se mete a nuestro caso, ¿no?, sin aportar una sola prueba. Y es más, entra en contradicciones con el señor Barata. El señor Barata, si lee las declaraciones, dice que no lo conoce a Belaúnde, que es mentira que él haya aportado plata en el año 2006. Y sin embargo el fiscal lo mantiene a los dos. Belaúnde no tiene ni siquiera un acuerdo de ampliación de extradición y está en nuestro juicio de manera ilegal. Entiendo que la tesis que intenta armar en este momento la Fiscalía tiene que ver y va a vincularlo al gasoducto del sur. Ellos dicen, en las últimas declaraciones recogidas en Brasil, que efectivamente los 3 millones de dólares que se dieron durante la campaña permitían el acercamiento de la constructora para luego ser favorecida con la posición. Esa es la tesis del fiscal. Eso ni siquiera debe llamarse tesis. Eso ni siquiera un estudiante de primer año de Derecho puede aceptar como tesis. Es una sencilla estupidez. Porque el término que usted estaría empleando es precoima. La precoima no existe. Es algo que están aplicando este autodenominado equipo especial y están jugando entre ellos. Como se les cae el caso del lavado, porque no hay lavado, porque para que haya lavado tiene que haber un retorno. Y de acuerdo a lo planteado por el fiscal, no había un retorno porque habría sido un gasto en campaña. Tendría que haber un origen ilícito. Hace poco nomás Marcelo Odebrecht ha dicho de que Caja 2 no necesariamente era ilícito. Y Barata ha dicho que él jamás supo si era lícito o ilícito. Él solo sabía que era dinero no contabilizado. Como lo que ha tenido el señor Romero cuando ha aportado a la campaña de la señora Fujimori, dinero no contabilizado, su Caja 2. Y además de esto, ha debido haber una presunción. O sea, yo he debido presumir que ese dinero era de un origen ilícito, ¿no? ¿Cómo alguien dentro de la tesis fiscal, ¿no?, del aporte, que nosotros rechazamos, quién podría pensar en el año 2011 o en el año 2010 que Odebrecht era una empresa que tenía prácticas corruptas? ¿Quién? Si Odebrecht era el sponsor hasta de la Teletón, del Poder Judicial. Hay libros que se han hecho con el sponsor de Odebrecht, daba los premios a IPIS, a los periodistas, etcétera. Entonces, dentro de ese esquema de lavado, ¿cómo puede calzar una teoría así, una tesis así, ante un juez de control de garantías? Y además, por otro lado, en el tema del 2006, que es el supuesto aporte del expresidente Chávez, para el juez más importancia tienen las declaraciones de Kuczynski y de Toledo cuando fueron candidatos en el 2011,
diciendo que Chávez me habría dado dinero, y menos credibilidad le da cuando Toledo y Kuczynski, ya fuera de la campaña, van ante el fiscal Juárez a declarar y dicen que ellos no saben nada de eso, que no les consta. Para él no vale nada el informe de la policía, migraciones, todos los órganos de inteligencia policial que dicen que jamás han tenido un rumor siquiera de maletas que hayan ingresado con plata. Entonces, lo que estoy viendo acá es que esto es una conspiración para tratar de llevar a mi esposa, a mí, a mi familia, a un proceso, ¿no?, para que recién en el último momento la Corte Suprema diga que un aporte de campaña no puede ser lavado de activos. Pero vayamos, digamos, al caso del gasoducto en particular. Y hay que entender que son casos separados, ¿no? El caso de supuesto lavado de activos lo lleva el fiscal Germán Juárez y este caso lo lleva la fiscal Giovanna Mori. Y lo que ha aparecido y lo que ha revelado hoy día el diario El Comercio es el testimonio de un colaborador eficaz, el colaborador 03-2019, que lo que asegura es lo siguiente, textualmente, que a inicios de mayo del 2014, Castilla, el exministro de Economía, solamente le leo para que lo pueda responder, por favor, le comentó a Carlos Paredes, quien era el titular del Ministerio de Transportes, que para Heredia y Humala el proyecto del gasoducto del sur era de especial trascendencia y que no debía sufrir retrasos en la adjudicación y ejecución porque querían mostrarlo como gran obra de su gobierno y que era Odebrecht, la empresa, digamos, encargado, la mejor que podría cumplir con esos plazos. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Por eso digo, acá estamos destruyendo un sistema de colaboración eficaz porque están jugando en pared con malas prácticas los fiscales del autodenominado equipo especial, ¿no? Hemos visto los audios de Belaunde, donde él está explicando cómo está torciendo la verdad con el fiscal Juárez, ¿no?, porque tienen la anuencia del juez. Que el juez le va a hacer el cambio de medida, pero que se pongan de acuerdo entre los fiscales. Y cuando él dice, bueno, Barata dice que no me conoce, pero yo lo conozco, bueno, tengo que decir que no lo conozco, ¿no? Están tratando de acomodar la verdad. ¿Sospecha de quién es el colaborador eficaz? No, no sospecho, pero evidentemente, pues... Me parece que es un exministro, ¿eh? Mire, usted mismo lo dice, pero lo que yo veo acá es que es como lo que dice, lo que dicen los audios Belaunde, que dice que lo tiene cogido al fiscal. Bueno, en este tipo de colaboraciones, de repente, pues, este colaborador está metido en otro proceso. Supongamos en el Club de la Construcción, ¿no? Entonces, por salvar su cuello, ¿no?, o en otro proceso, por salvar su cuello, se mete en este proceso. Yo le pregunto, ¿cuál es la calidad de la colaboración ahí? Él dice que le dijeron, que él escuchó. Él dice que escuchó a dos exministros conversando esto. ¿Cuál es la corroboración? ¿Cuál es la calidad de esto para llevar a criminalizar y poner ese titular del Comercio, que me da pena, porque el Comercio está arrastrado por estos sinvergüenzas de los Graña, ¿no? Entonces, como sea, tratan de ayudar a la posición de los colaboradores eficaces. El Comercio está en la línea de los colaboradores eficaces. Y acá, a este colaborador, ¿no?, que quiere salvar seguramente su problema de algún caso, ¿no?, viene a decir eso. Yo pregunto, ¿cuál es la calidad de esto como para criminalizar a una persona? ¿Por qué se cambió al funcionario Guillermo Lecarnaque, que era el presidente del Comité de Proseguridad Energética? Porque según el colaborador lo que dice es que ponía muchas trabas, que él quería hacer el proceso según las reglas de juego, ¿no? ¿Por qué se cambió en ese momento? El presidente de la República ni siquiera ve eso, ni siquiera firma una resolución de nombramiento ni de salida de estos funcionarios. Esto lo firma Proinversión. El tema acá es que, a ver, cuando la Fiscalía peruana firma un acuerdo con Odebrecht por los delitos habidos y por haber, Odebrecht no ha aceptado ninguna culpabilidad en el caso del gasoducto surperuano. En segundo lugar... Pero ya lo aceptó, ¿no? No. Ya aceptó la culpabilidad, según el fiscal Vela. No ha aceptado. Eso también es otra falsedad, porque lo que ha aceptado Odebrecht es que ha habido pagos ilícitos. ¿Pero pagos ilícitos a quién? ¿No? Lo que no ha querido decir la fiscal Mori, porque la fiscal Mori dice hay pagos ilícitos, pero no quiere reconocer que Barata no ha dicho que ha hecho un pago ilícito a algún funcionario público, sino a quién les ha hecho los pagos ilícitos, a estudios de abogados, a funcionarios de la empresa competidora para infiltrarla, para hacer un espionaje industrial y para tumbársela, que es lo que al final lograron. Y allí, por ejemplo, yo me preguntaría por qué la fiscal no llama a todos los fundadores del consorcio, solo ha llamado a uno.
pero si quiere averiguar hasta dónde ha llegado la infiltración de Odebrecht, debiera llamar a todos. Si hay entonces, un pago ilícito, para el detalle, si hay un pago ilícito a el codinome Magali, que en ese momento era Miguel Ángel Roseros, ex abogado justamente de Proinversión, que participó en la licitación del gasoducto, ¿no? Y además entiendo que Roseros no es abogado, no conozco bien, pero entiendo que ese señor es abogado de un estudio. Creo que es, bueno, no voy a decir el nombre, hay un estudio, o sea, es privado. Es más, está metido el Chocopar y el que en ese momento era Delma. Ya, todos esos abogados pertenecen a esos estudios que es probable que hayan compartido información tanto del primer postor como del segundo postor. Eso es lo que tienen que investigar. Entonces, vuelvo a lo que ha sacado el comercio, al colaborador 003. Estamos en este momento en la multiplataforma de RPP, enganchados también a la radio, simplemente para que sepa la audiencia que está respondiendo el expresidente Ollantumala sobre la investigación en el caso del gasoducto y nuevos testimonios de un colaborador eficaz sobre todo el proceso de investigación. Siga, presidente. Sí, lo que decía es que las colaboraciones que están utilizando son chismes, ¿no? Que el presidente no entendía bien el asunto, que la señora sí entendía bien el asunto, que escuchó que 2 ministros discutían que había que darle impulso al gasoducto. ¿Cuál es la calidad de estos, no? Básicamente son la desesperación del equipo especial que al ver que se le cae el caso lavado, ¿no? Bueno, tienen a un juez, Concepción Carhuancho, que le ha dado todo al fiscal, aún yéndose contra el Código Procesal Penal y contra los principios jurídicos, ¿no? Pero como se les va a caer eso, porque no calza lavado en esto, quieren tratar de armar la tesis como usted dice, la precoima, ¿no? O sea, el supuesto aporte que habría sido en el 2010-2011 se trajo sus frutos o se pagó en el 2014. O sea, ¿quién hace eso, no? Ni un brujo lo hace esto. Entonces, si usted analiza lo que dice el comercio, la calidad, ¿qué de concreto tiene en ese testimonio de ese colaborador eficaz para poder criminalizar y decir que le ha dado un vuelco al caso, ¿no? ¿Por qué renunció, y esto también lo dice el colaborador eficaz en esta investigación del diario El Comercio, por qué renunció el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino? Según lo que dice el colaborador, es que él ponía una serie de retrasos al proyecto y es por eso que se puso a Eleodoro Mayorga en su reemplazo. Mire, otro tema. ¿Qué importancia tendrían, digamos, cuál es la calidad, el peso, el descubrimiento que hace este colaborador para darle un nuevo giro al caso? Los ministros entran y salen por desgaste. Normalmente los ministros duran entre 2 años, 2 años y medio. ¿Se oponía al proyecto, Merino? No, nadie se ha opuesto al proyecto. Más bien, el proyecto nace cuando vemos que el proyecto Kuntur, que fue dado a dedo sin concurso y que valía no 1.300 millones de dólares, sino valía más de 5.500 millones de dólares, era inviable porque el consorcio Kuntur, que era Odebrecht, quería que el Estado ponga la plata. Por eso tuvimos que buscar un proyecto que se llama Gasoducto Surperuano. Se lo digo porque el abogado de Jorge Merino ha declarado al diario El Comercio en esta investigación que, textual, Heredia se metía en reuniones, pero él nunca aceptó que lo convocara. Había ese nivel. No entiendo. El abogado de Jorge Merino, lo que responde, ¿quién lo convocara? Dije, Heredia, por su señora, Heredia se metía en las reuniones, pero él nunca aceptó que lo convocara. No, mire, acá hay que aclarar, no sé qué tiene ese abogado. Mi esposa nunca lo ha convocado, nunca ha convocado a un ministro, nada de esas cosas. Eso es parte de los chismes, ¿no? El que convocaba era yo, ¿no? Si mi esposa estaba en alguna reunión, ha sido porque yo he convocado, ¿no? Y normalmente han sido reuniones protocolares de presentación, cuando vienen los CEO, los representantes de las grandes empresas, los que van a hacer inversiones millonarias, siempre piden una entrevista con el presidente de la República. Eso no lo he creado yo. Más bien yo restringí al máximo eso, pero tampoco es posible porque nuestro modelo económico funciona con un 75-80% que es inversión privada. Y si no conversan o no saben quién es el presidente, tampoco invierten así nomás porque quieren conocer bien qué es lo que piensa el gobierno. Entonces la mayoría de esas son reuniones protocolares donde ellos exponen cuáles son su visión de país, cuáles son sus intereses, sus proyecciones, etcétera. Entonces, en ese tipo de reuniones no solamente ha estado los ministros, pueden haber estado personas que yo he llamado, hasta la secretaria de despacho, etcétera, hasta mi propia secretaria, para que también tome nota. O sea, no había reuniones ocultas
ni menos clandestinas, pero el que las convoca, y además el que siempre las ha convocado he sido yo. Pero Nadine Heredia participaba, digamos, ya en temas del detalle del proceso de la licitación del gasoducto, como dice Jorge Barata en sus declaraciones en Brasil. No, el problema de Barata es que Barata está como colaborador, está en contradicción a Barata como colaborador. Barata tiene varias colaboraciones. Una del 2016 es en Brasil, para la justicia brasileña. Y tiene otras colaboraciones, como 6 colaboraciones que ha dado al equipo especial, ¿no? En la del 2016, ante la justicia brasileña, a la cual sí yo pienso que no debiera tener más peso, él ha dicho que nunca, ¿no?, ni le hemos pedido ni nos ha dado, y más bien él siente que los hemos tratado mal, lo hemos maltratado y que han perdido proyectos emblemáticos, me imagino refiriéndose a la línea 2 del metro, ¿no?, por nosotros, ¿no? Y en estas otras, Barata dice que bueno, sí, que ha habido esas reuniones, pero en esa misma declaración que dice Barata dice que él no sabe quién le habrá solucionado el problema, ni sabe si le han solucionado o no. Entonces es muy distinto a lo que dice el Barata colaborador en 2016 con el Barata colaborador ante la justicia peruana en estos años, y distinto también a lo que ha sacado, a lo que ha dicho la fiscal Mori. Pero lo que él dice textualmente, efectivamente, se lo dice a la fiscal Mori, es que las reuniones en Palacio de Gobierno han sido con Nadine, otras con Ollanta. Con la señora Nadine me reuní como 4 veces. El objetivo de la reunión era actualizar sobre la situación de la empresa. Dentro de estas reuniones se buscaban minutos para poder hacer quejas y hablar de la situación del gasoducto, a ese nivel de detalle. No, si lees ahí está hablando de prensa, está hablando del tema comunicacional también, ¿no? En todo caso, las reuniones están registradas en el registro del Palacio de Gobierno y no son como dice el señor Barata. Basta con mirar el registro. Y ninguna reunión de Barata ha sido a solas con la señora, etcétera. Ha sido cuando él ha pedido audiencias, los hemos recibido, yo lo he recibido con ministros, con funcionarios. ¿Se llegaron a reunir con José Graña, por ejemplo, en estas reuniones? No, que yo recuerde, nunca había una reunión entre Barata y José Graña. Y esa es otra mentira también que plantean, ¿no? Porque dentro de la colaboración de Graña, porque Graña también es colaborador, y él mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, no hay acá no estamos revelando nada. Él dice que tuvo que firmar un acuerdo con Barata porque mi esposa le tenía cierta ojeriza, ¿no? Por una portada, una nota que sacaron en un viaje a Chile. Sí, pero si usted mira las fechas se va a dar cuenta que este señor está mintiendo, ¿no? Porque el acuerdo reservado, de acuerdo a lo que ha salido en prensa, se firma en febrero del 2014. El primer acuerdo se firma en el 2011, o sea, no es un acuerdo por gasoducto. En esa época no existía ni siquiera el nombre gasoducto surperuano, era Kuntur. Actualizan su acuerdo de reserva, que eso lo venían llevando así desde el año 2011, lo actualizan en febrero del 2014. ¿Y usted sabe cuándo es lo de este tema del protocolo en la visita a Chile? Fue en marzo del 2014. O sea, no cuadra cronológicamente, ¿no? Entonces, como dicen, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Claro, y para cerrar y el tema de la declaración de Barata, porque también menciona que usted habló con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y que le dijo lo siguiente, ¿no? La empresa Odebrecht está con nuestro enemigo, evidentemente referencia a Pepe Graña, ¿no? Y quien está con nuestro enemigo es nuestro enemigo también. Esa es la calidad, esas son las baboserías para salvarle el cuello a Graña, que no se vaya preso por haber coimeado la línea 1. Ese tipo de cosas... a ese nivel hemos llegado de colaboraciones eficaces, ¿no? O sea, eso es mentira, eso no se puede hablar, eso no se trata entre jefes de Estado. Me daría vergüenza estar hablando de estas cosas con una presidenta con la cual teníamos una relación de intereses geopolíticos, ¿no? Entonces, pero y aún si fuera eso, ni siquiera eso tiene sentido, ni tiene calidad, no hay un hecho delictivo, pero eso... así se están basando las investigaciones, las acusaciones. Esa es la pobreza que se ve en las justificaciones para pedir impedimentos de salida, prisiones preventivas, embargos. Fíjese una cosa nada más acá, ¿no? Es de este caso de gasoducto, ¿no? Hay 20 y tantos, creo que son 27 investigados, pero siempre ponen Nadine y otros.
¿no? Nadine es la que menos no tiene nada que ver en esto, porque no ha sido funcionaria pública. Lo que está demostrado es que ha habido un contubernio entre privados, entre la empresa Odebrecht y el grupo y funcionarios del grupo Sempra, ¿no? Pero ponen a mi esposa como si fuera la autora de todo esto, ¿no? Además de esto, cuando hubo el allanamiento de una serie de inmuebles, la fiscal Mori ha ido a mi casa. En vez de haber ido al estudio de abogados, ha ido a mi casa a las 6 de la mañana, cuando mis hijos estaban durmiendo, tenían que ir al colegio. Y al estudio de abogados ha ido recién a las 8 de la mañana. Entonces, acá se nota que no hay una objetividad. Acá se nota que hay una conspiración del equipo, de autodenominado equipo especial, para linchar políticamente y judicialmente a Nadine y a mí. Y si no pueden agarrarnos por lavado, lo conectan con gasoducto. Y la Contraloría sería parte también de esa conspiración, porque hay un informe de Contraloría que ha sido enviado ya al equipo especial Lavallato, donde encuentra, según la Contraloría, serias irregularidades en la concesión del gasoducto del sur. No, eso es falso, es al revés. Hay un informe, hay una pericia de la Contraloría que señala más bien que no hay nada irregular en el gasoducto. No solo eso, le puedo buscar el documento, no solo eso, el pedido de nulidad que hizo el segundo consorcio, ¿no? Contra Proinversión por el gasoducto, lo perdió. La sala civil en primera instancia le ha dado la razón a Proinversión. Tercero, ¿no? La empresa Odebrecht no ha aceptado haber cometido actos de corrupción con el Estado en el proyecto gasoducto. Por eso no está el proyecto gasoducto. Y también, además de eso, tienes la cláusula anticorrupción. Le leo, que si hubiera algún tema de estos... Le leo textualmente, ¿eh? De acuerdo con una auditoría que practicó la Contraloría al proceso de concesión que la entidad ha remitido al equipo especial Lavallato que investiga el caso, el Comité de Proinversión accedió a la solicitud de Odebrecht y falló favorablemente, vulnerando una serie de normas con el presunto propósito de direccionar la concesión en beneficio de la constructora brasileña que en ese momento gozaba de influencia en el Ejecutivo. Yo estoy hablando de la pericia, no sé si está hablando del mismo documento. Hay un documento de la Contraloría que ha hecho una pericia al proyecto y señala que no hay nada irregular. Ese es un documento que ya es del año 2016, 2017 me parece. O sea, yo no he venido con esos documentos, pero me comprometo en hacérselo llegar. Perfecto. Para que usted vea. Para terminar con esta etapa, presidente, ya en la etapa oral que va a seguir su proceso, ¿va a nombrar a César Nakazaki como su abogado? Mire, yo tengo fe en que no debiéramos llegar a una etapa oral y que esto se resuelva en sala, porque simplemente es una burla a la justicia, ¿no? Que se quiera mantener una imputación de supuestos aportes a la campaña de parte de un presidente que ya falleció, que nunca tuvo un delito de peculado y que no hay ninguna prueba. Y por el otro lado, que se pretenda criminalizar, ¿no?, los dichos de Barata, que dice que es un aporte de campaña sin contraprestación de nada y que nosotros hemos rechazado y que en el Código Procesal Penal eso no es delito. Entonces yo aspiro que la justicia vea el peligro que tienen operadores abusivos y que están jugando en pared. Nakazaki. Pero estoy diciendo mi respuesta, ¿no? Esa es mi respuesta. Perfecto, vamos a una pausa y venimos para hablar ya de la coyuntura política, para ver las apreciaciones del presidente Humala sobre lo que está pasando en el país y también del entorno económico, porque las cosas vienen un poco frías por ahí, ¿eh? Vamos a una pausa.